Bueno, muchachonas y muchachones, buenas tardes, que la paz de Dios sea con ustedes. Bueno, me disculpan, pues, porque estos días he estado increíblemente ocupado. Ya ustedes saben, yo sé que la idea era que nos viéramos presencial para resolver esta vuelta, pero los tiempos no nos dan, no nos cuadran. Y yo creo que es mejor así con el video por el tema de que ustedes pueden pausar el video, retroceder. Bueno, entonces les queda ya el video ahí para que estudien más fácil desde la comodidad de su habitación. ¿Listo? Bueno, eso como primero. Como segundo, este caso clínico tiene, o sea, pues un síndrome coronario agudo, digamos. Ustedes deben estudiarse el tema completo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer, pues vamos a leer el caso porque hay unas cositas aquí que tenemos que, antes de hablar, pues, de las preguntas, ¿cierto? Digamos, la idea es que respondamos estas preguntas o que analicemos las preguntas, pues. Pero ustedes tienen que estudiarse el tema a plenitud porque aquí hay muchas cosas, pues, que no voy a poder hablarla ahorita porque si no nos demoraría toda la tarde esto. ¿Listo? Y porque el profesor, a pesar de que le da unas preguntas abajo, unas preguntas guía, un profesor le puede preguntar a usted prácticamente lo que él quiera, ¿cierto? Hasta los valores normales de presión, los valores normales de no sé qué, o sea, cualquier cosa le puede preguntar, ¿listo? Entonces ustedes tienen que estar preparados, preparados. Listo, bueno, entonces vamos a empezar. Dice que tenemos un paciente que nos ingresa el 11 de febrero a las 4:14 de la tarde. Ingresa a una clínica en Cali, paciente de 63 años. Entonces, la hora que nos están dando aquí es la hora que llega a Cali. ¿Por qué le recalco eso? ¿Por qué nos dicen por acá? Bueno, aquí nos dicen que sin antecedentes y viene remitido de una clínica de Palmira. No sabemos a qué hora llegó a la clínica de Palmira. Y refiere dolor retroesternal y raya mandíbula y diaforesis, o sea, el dolor clásico, pues, del síndrome coronario. Listo, entonces este señor le piden un electro, le toman un electro con una elevación del ST, por lo cual remiten desde el puesto de salud. Entonces se supone que el electro se lo tomaron con el puesto de salud y no tenemos aquí, no tenemos la hora en la que llegó al puesto de salud, ¿cierto? Entonces no sabemos. Entonces llega al puesto de salud y revaloran en clínica de Palmira. O sea que el señor llegó al puesto de salud, lo mandaron a la clínica de Palmira y de la clínica de Palmira es que nos lo remiten acá a las 4. O sea que esta hora es cuando ya llega a Cali. No sabemos a qué hora llegó al puesto de salud ni a qué hora llegó a Palmira. Ni cuánto tiempo desde que llegó al puesto de salud para atrás, pues tenía los síntomas. ¿Cierto? Bueno. Entonces aquí le dan una carga de 600 miligramos, no nos dicen de qué, supongo que es clopidogrel porque es el que normalmente se dan 300, pero a veces pues cuando en algunos casos se dan 600. Pues normalmente cuando el paciente ya se le ha hecho por algún procedimiento, ¿no? Pero bueno, eso lo analizaremos más adelante. ASA 300, enoxaparina 600 miligramos cada 12 horas. Usted tiene que estudiarse cómo actúa cada una de estas cosas, ¿no? Que esto usted ya lo deben saber, eso ya lo vieron en fármacos por unos semestres anteriores, pero bueno, no está de más que lo repasen porque le pueden preguntar. Entonces se decide trombolizar al paciente, sin embargo, por persistencia del dolor, remiten para valoración con hemodinamia. Ustedes ya saben también qué es trombolizar, que la idea es destruir el trombo, generalmente con medicamentos que activan pues el plasminógeno. Acuérdese que em, digamos aquí, el coágulo que se forma, pues es un coágulo de fibrina, ¿cierto? Y hay una sustancia que es la plasmina que degrada ese coágulo de fibrina. Entonces lo que queremos es eso, ¿ya? Desbaratar esas fibras de fibrina, valga la redundancia, para desbaratar el coágulo. Por eso se utilizan los activadores del plasminógeno que convierten el plasminógeno en plasmina, ¿listo? Igual ustedes eso ya pues lo han estudiado, más o menos, ¿cierto? Bueno, entonces remiten para valoración por hemodinamia. Los antecedentes patológicos, pues no tienen antecedentes importantes, los signos vitales pues están más o menos normales, ¿cierto? Digamos, con un paciente de 63 años con un infarto, pues con un síndrome coronario, pues digamos, los signos vitales están pues, bien, ¿cierto? Bueno, eso está bien, todo está bien, aquí todo está bien, bueno, tiene un dolor precordial, hacen el diagnóstico de dolor precordial de origen cardíaco. Esto fue a las 4:14, o sea, a las 4:50 ya hemodinamia lo valora y dicen que el paciente es candidato para cateterismo cardíaco, que ahorita vamos a ver más adelante. Vamos a estudiar más o menos cuál es el protocolo para que entendamos las preguntas que nos hacen abajo. Y dicen que requiere vigilancia. ¿Listo? Entonces a las 6:43, o sea, 2 horas después más o menos, porque estamos a las 4:50, el hombre sin factores de riesgo, bueno, nos hacen aquí pues digamos, la nota de ingreso a la UCI ya. Nos dicen que un paciente sin factores de riesgo, tiene un cuadro de 1 hora de evolución, no sé cuando dicen una hora de qué, o sea, será 1 hora desde antes de llegar al puesto de salud. Bueno, entonces nos dicen consistente en dolor anginoso, típico, opresivo, bueno, tal, acompañado de síntomas disautonómicos, consulta por primera vez donde le hacen un electro, que se ve un STEMI, o sea, un infarto de miocardio con elevación del ST de cara inferior, ya eso también ustedes lo tienen que aprender, ¿no?
se lo tienen que estudiar. Esto lo ven ustedes en una clase. Ahorita les muestro por ahí las diapositivas de la clase que ustedes ven que por aquí la tengo. Bueno, aquí lo tenía listo donde lo que les iba a mostrar, pero entonces ustedes tienen que estudiarse esto, ¿no? Porque también con esto los pueden corchar. ¿Listo? Cuando es la inferior, cuando es lateral, anterior, septal, bueno, tiene, y la arteria coronaria implicada, esto lo estudian. Si no tienen estas diapositivas, pues bueno, aquí ya paran el video y se aprenden esto de memoria. Tiene que saberse. ¿Listo? Bueno, entonces, en el segundo nivel, pues le hacen la trombolisis farmacológica, tan, tan, tan. El segundo nivel, pues la clínica ya de Palmira, por lo que remiten. Ingresa a la UCI sin dolor, o sea, ya mire cuando llega a la UCI, mire que acá nos dice, paciente candidato para cateterismo requiere vigilancia en unidad de cuidado intensivo por trombolisis fallida. ¿Qué significa? Que al paciente le hicieron la trombolisis, ya que nos habían hablado antes, y la trombolisis no funcionó. Entonces aquí cuando nos dicen a nosotros una trombolisis fallida, nosotros tenemos que ver esto también, que son los signos de repercusión. Trombolisis y fibrinolisis es lo mismo, ¿no? Mire que estas dos cosas las he sacado de las diapositivas de Laura Quiñones, pues que no sé si es la misma profesora que tienen ahorita, ¿no? Pero digamos, clásicamente lo ha dado ella y se han basado pues en esta presentación de ella. Entonces, mire que aquí están los criterios de los signos de reperfusión. Cuando no se presentan los signos de reperfusión, entonces cuando uno habla de una trombolisis fallida, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que ver en el paciente, digamos, de acuerdo al, hay algunos artículos que le van a decir que aquí hay unos criterios mayores, unos criterios menores, y que cuando hay dos criterios mayores, entonces decimos que sí fue exitoso, y cuando hay un criterio mayor y uno menor, bueno, en fin. Pero ustedes generalmente lo que la profesora les pregunta es cuáles son los signos de reperfusión. Entonces aquí están, ustedes se los aprenden, tan, 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 tan. ¿Sí? Aquí está breve. Lo único, digamos, para explicar aquí es que dice 50% de elevación del ST inicial, es decir, de lo que haya subido el ST debe descender por lo menos el 50% entre 60 y 90 minutos. ¿Listo? Para uno decir pues que 60 a 90 minutos desde que se le hizo la fibrinolisis, ¿no? Para uno decir que es exitosa. O sea, que es un signo de reperfusión. ¿Reperfusión qué es? Pues que el vaso vuelve a perfundir pues el tejido, o sea, que vuelva a pasar la sangre por el vaso, que se abre el vaso que estaba tapado, ¿cierto? Que está obstruido, porque ya sabemos que este problema se produce en la mayoría de los casos pues porque hay una obstrucción de un vaso. ¿Listo? Bueno, aquí nos están diciendo que hubo una trombolisis fallida. Cuando dicen trombolisis fallida, pues porque no están estos signos de reperfusión. Listo, que es lo que vamos a evaluar más adelante. ¿Ya? Vamos a analizar esa vuelta, pues. ¿Por qué nos dieron aquí trombolisis fallida? Listo, entonces el paciente ingresa a UCI, tan, tan, pero cuando ingresa a UCI el paciente ya no tiene dolor. O sea, ya no tiene dolor. Y uno de los signos de reperfusión es el alivio de dolor, ¿cierto? Y vamos a ver entonces qué otra cosa tenemos que ver. Pues si el paciente está estable hemodinámicamente y tiene estabilidad eléctrica, vamos a ver las enzimas. Vamos a ver el ST, si disminuyó el ST. ¿Listo? Bueno. Entonces acá nos dicen, le hacen la revisión de sistema. Mire que el paciente, dolor torácico negativo, disnea negativo, ortopnea negativo. O sea, el paciente está prácticamente bien, ¿cierto? Está prácticamente bien este chino. Este chino de 63 años tiene BC positivo, una glucometría de 131, pues que está relativamente bien. Ustedes tienen que aprenderse los valores normales de la glicemia, obviamente en ayuno y postprandial, o cuando es una glicemia pues hacia al azar. Tienen que estudiar esos valores, obviamente. La tensión arterial, la frecuencia, la tantana, la saturación de oxígeno, prácticamente aquí no se ven. Lo único que aquí pareciera que nos dijeran que en el cuello dice con ingurgitación yugular. Listo, todo lo demás está bien con ingurgitación yugular. ¿Ya? Que ustedes saben que la ingurgitación yugular es uno de los signos o de sobrecarga, ¿sí? De sobrecarga hídrica, pues, pero en un caso de un paciente así, pues uno lo que piensa es que hay un problema en el lado derecho, en el corazón, ¿cierto? Uno piensa siempre en falla cardíaca derecha, pero en un paciente que está como tan estable, pues uno no pensaría en eso. ¿Listo? En esa vaina, pues de una falla cardíaca derecha o algo así, no, porque el paciente está muy estable. O sea, todo está bien. Mire, tiene simétrico, sin uso de músculos accesorios, bueno, el murmullo circular está disminuido un poquito, ruidos cardíacos rítmicos de buen tono, bueno, no tiene nada aquí, el abdomen está blando, la extremidad está eutrófica, tiene fuerza 5,5, o sea, es un paciente que está relativamente bien. ¿Listo? Ustedes tienen que analizarse todo esto y cada detalle, obviamente, porque ustedes lo pueden corchar con todo. Ah, ¿cómo se mide la fuerza muscular? ¿Cierto? ¿Cómo se evalúa
el estado de conciencia del paciente, ¿cierto? Ustedes tienen que estudiarse todo lo que han visto durante la carrera, mejor dicho. Eso ya ustedes todo lo han visto. Y aquí pues ya le dicen entonces el manejo UCI, manejo no farmacológico, monitoreo invasivo, beta coronario, oxígeno. Bueno, le colocan terapia, glucometría, los medicamentos que tienen que saberse usted, que el omeprazol, que no le van a preguntar, dice que bueno, el omeprazol cómo actúa, que no tiene nada que ver pues con lo y las preguntas que le hacen al final, pero tienen ustedes que estudiarse. La atorvastatina, el mira aquí está el clopidogrel, la noxaparina, los sartán, bueno, todo eso tiene que estudiarse, los ayunos, exámenes, aquí le piden una serie de laboratorios que están más o menos dentro de rangos normales, bueno, aquí los leucocitos son un poquito altos, pero bueno, eso no es de alarmarse tampoco. Entonces, digamos que ustedes se va la hemoglobina normal, o sea, ustedes tienen que saberse obviamente los valores normales de todo esto, ¿no? Obviamente. Por aquí vi que habían, mire, sodio, potasio, ustedes tienen que saberse los valores normales de todo esto, que eso ya, pues yo sé que ya ustedes lo saben, digamos, porque si nos detenemos en cada cosita, el video no lo terminamos nunca. ¿Listo? La troponina de alta sensibilidad, que esto sí pues lo vamos a hablar más adelante, esto sí nos interesa pues para las preguntas, y aquí están los electros. En estos electros que también los vamos a analizar al final, aquí pareciera que se los colocaran en orden EKG1, EKG2, pero cuando usted empieza a revisar la hora, usted se da cuenta que no. Bueno, esta hora aquí no se alcanza a ver, pero mire esta hora de acá le dicen 2 y 10, estamos en el 11, ¿no? El 11 de febrero. 2 y 10. Por acá le dicen 2 y 27 y le dicen EKG3. Acá le dicen EKG4, le dicen 2 y 38. Hasta ahí vamos bien. Pero acá le dicen EKG5 y mire que eso está a la 1 y 38. O sea que este fue primero. Sí, acuerde que el paciente nos llegó a las 4, llegó a la clínica de Cali, a la clínica de acá, pero ya venía desde el primer electro, pues el electro se lo hicieron fue en el puesto de salud, o sea que probablemente este sea el primer electro que le hicieron en el puesto de salud, o sea que probablemente al puesto de salud llegó pues a esta hora, ¿no? Más o menos, a la 1 y 38. Sí, mira, acá está la 1 y 53. Entonces no sabemos, mire que de la 1 a 38 a la 1 y 53 son como 20 minutos. Pues tiene el mismo formato, o sea que debe haber sido en el mismo sitio, ¿cierto? O sea que estuvo ahí en el puesto de salud pues su ratico, ¿no? Su ratico estuvo en el puesto de salud. Y acá ya tenemos otro que se ve pues ya diferente. Esto ya es cuando está pues ya, mira, a las 5 y 57 ya pues, después que nos llega a nosotros, o sea, después de, bueno, nosotros no. Después que ya incluso que ya está en UCI ahora llegó a UCI, ahora fue que entró este muchachón a la UCI. La nota de UCI fue a las 6, o sea, sí, no fue antes de entrar a la UCI, ¿cierto? Fue antes de entrar a la UCI. Esta vuelta. ¿Listo? Pero ya estaba aquí en Cali porque aquí a Cali llegó a las 4 y piquito, ¿sí? Entonces esto hay que reorganizarlo, o sea, para cuando uno vaya a hacer el análisis, pues hay que reorganizarlo, ¿no? Porque acuérdate que la trombolisis se le hicieron a este señor fue en Palmira, ¿listo? En Palmira fue donde le hicieron la trombolisis según cómo nos cuentan la historia aquí. Si ves, se decide trombolizar con alter. Bueno, aquí, mentira, aquí no sé. Porque acá dice, acá nos están contando, se documenta tan, desde el puesto de salud, revaloran en Clínica Palmira, donde dan carga y dice, se decide trombolizar, ¿cierto? Sin embargo, por persistencia de dolor, remiten para valoración hemodinamia. Sí, señor, lo trombolizan en Palmira. Lo trombolizan en Palmira y lo remiten a Cali para valoración por hemodinamia. ¿Sí? O sea que la trombolisis fue en Palmira. Listo, es importante eso porque nosotros tenemos que analizar cómo está el electro antes de la trombolisis y cómo está el electro después de la trombolisis, los 60-90 minutos, para poder ver los criterios que dijimos acá de si baja el ST los 60-90 minutos del inicio de la trombolisis, ¿cierto? Entonces la trombolisis fue en Palmira, que no tenemos pues la hora exacta de que se hizo la vuelta en Palmira, porque aquí estas cuatro es cuando ya llega aquí a Cali, ¿listo? Entonces bueno, yo sé que ustedes ya se leyeron ese caso, que ya lo analizaron muy, muy, muy bien. Entonces, ahí lo que estamos haciendo era como un recorder y rápido. Entonces, miren, aquí nos hacen unas preguntas, y cuál es la diferencia entre la troponina sensible. No sé por qué pusieron sensible con C. No sé, el C sensible no es con S, pues. Y ultrasensible, y cuál se le toma al paciente, cuál es el tiempo de ventana, cuáles son los tipos de infarto, por qué no sé yo inmediatamente a cateterismo, interpretar el EKG. Bueno, entonces vamos a analizar aquí esta vuelta. A ir respondiendo estas preguntas no en el orden que están aquí, ¿no? Porque vamos a analizar esto de forma diferente. Diferente. Entonces, ahora sí nos vamos para acá y vamos a ver a esta diapo. Vamos a ver esta diapo. Entonces, lo primero es que esta diapo que las hice pues como para tener una guía, como para irles explicando, ¿no? Entonces, lo primero para que nos ubiquemos, cuando hablamos de infarto, estamos hablando de esto. Esta definición es la última, la de 2018. Acuérdense que hay una gente que se reúne cada cierto tiempo a sacar definición de infarto.
Cierto que parece una cosa simple y sencilla, pero pues bueno, eso se está actualizando. Esta es la última que es la de 2018. Entonces dicen que la definición clínica de infarto se basa en el daño miocárdico agudo, o sea, tiene que haber un daño miocárdico agudo. Pero, ¿cómo detectamos ese daño miocárdico? Pues con la elevación de los biomarcadores. ¿Cuáles biomarcadores? Pues las enzimas que nosotros medimos. Entre estos biomarcadores que ustedes saben que está la mioglobina, la CKMB y la troponina, el que debemos utilizar, ¿cuál es la troponina? O sea, el más sensible y específico es la troponina. Desde el 2000 para acá la gente solo habla de troponina porque es el mejor para esta vuelta. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar un poquitico, que es ahí donde nos vienen, nos hablan de que troponina sensible, ultrasensible, ¿sí? Entonces nosotros hablamos para detectar el daño miocárdico es con con la troponina. Vamos a hablar de troponina. ¿Listo? Entonces, si la troponina está elevada, entonces nosotros decimos, daño miocárdico. Pero es que este daño miocárdico puede ser por muchas causas. ¿Listo? Entonces nosotros decimos que es infarto cuando ese daño miocárdico se da en el contexto de un paciente que tiene una isquemia miocárdica, o sea, que tiene una alteración en el flujo sanguíneo al miocardio. ¿Listo? Porque usted puede tener la troponina elevada y no tener isquemia. O sea, tiene la troponina elevada por otra cosa, por sobrecarga, por falla cardíaca, hasta por problemas, bueno, por alguna otra cosa que le dio y le da la vuelta a esta. ¿Cierto? Bueno. Y bueno, y desde el punto de vista patológico, pues se define el infarto pues, por la aparición de una muerte celular, secundaria pues la isquemia, ¿cierto? O sea, hay una muerte celular. Esa muerte celular, pues obviamente es la que hace que salga la troponina. ¿Listo? Entonces aquí nos ubicamos. Cuando hablamos de que el paciente tiene infarto, como en el caso del paciente que ustedes tienen, pues cuando este paciente tiene daño miocárdico que se ve por el aumento de la troponina y tiene isquemia. ¿Cómo sabemos nosotros que el paciente tiene isquemia? O sea, ¿cuál es la evidencia de que el paciente tiene isquemia? Pues los signos, usted ya sabe, los signos y síntomas, pues usted ya sabe que la isquemia usted la ve porque el paciente tiene, digamos, el dolor, ese dolor típico, dolor retroesternal, opresivo, no sé qué, que si raya, sudoración y toda esa cosa. El dolor, aparte de eso, pues la elevación del ST que tiene nuestro paciente, y bueno, y hay otras cosas, pues también algunos exámenes que pueden ser, las exámenes, pues las imágenes, los exámenes imagenológicos que nos pueden dar alteraciones en la cinética, pues en el movimiento del corazón, que también nos pueden indicar, pues que hay una tal ahí, pero bueno, digamos que lo importante cuando nos llega el paciente para uno saber para uno sospechar que tiene isquemia, pues sería los signos y síntomas. ¿Sí pilla? Bueno, entonces nos llega el paciente viene con el dolor isquémico, entonces nosotros decimos que tiene un síndrome coronario agudo, como dice aquí un diagnóstico provisional. Entonces nosotros le pedimos el electrocardiograma y vamos a ver si tiene elevación del ST o no tiene elevación del ST. Mire que allá nos dicen, hay una pregunta que nos dicen cuáles son los tipos de infarto. Entonces uno puede clasificar esto de esta forma, pero yo sé que la pregunta que ella le está haciendo no está orientada para allá, sino que está orientada ahorita vamos a ver, cuando él dice los tipos de infarto, ¿a qué se está refiriendo? Pero ustedes deben saber esto, ¿no? Que uno clasifica el infarto, pues con elevación, está resensible esta vaina, con elevación del ST o sin elevación del ST, elevación del ST o sin elevación del ST. Su paciente tiene elevación del ST, ¿listo? Entonces, cuando no hay elevación del ST, usted ya pidió el electro, no hay elevación del ST, pide los indicadores bioquímicos, o sea, la troponina. Entonces, si usted ve que la troponina está elevada, entonces usted dice que hay un daño miocárdico, obviamente, entonces usted dice, hay un infarto, entonces ese infarto lo llama infarto de miocardio sin elevación del ST. ¿Qué es esto que dice aquí? Infarto de miocardio sin, esta N es de sin elevación del ST. ¿Sí pilla? Infarto de miocardio sin elevación del ST. ¿Por qué dice que es infarto de miocardio? Pues porque hay daño miocárdico detectado por elevación de los biomarcadores, o sea, la troponina. ¿Listo? Pero no tiene elevación del ST. ¿Listo? Bueno. Ahora, usted dice que si los marcadores, digamos, para salirme ya de esto, si los marcadores bioquímicos están normales, pues usted dice que es una angina inestable, o sea, no hay infarto, es una angina. Listo, bueno. Ahora, si el paciente tiene elevación del ST, pues usted lo llama STEMI, o sea, le quita esta N, ¿cierto? Porque ustedes van a ver mucho esta sigla. Es lo mismo, pero sin la N, o sea, infarto de miocardio con elevación del ST. Sería infarto de miocardio con elevación del ST. Ahora, esto que nos están hablando acá, pues es que ya ustedes saben que al principio el infarto, digamos, durante los primeros 7 días, cuando uno habla pues de agudo, usted tiene su elevación del ST y tal, pero después de esos 7 días, normalmente, pues, normalmente, aunque estos datos pues no son tan exactos, pero después de esos 7 días, digamos que empieza a aparecer como esa onda Q. ¿Listo? Entre los 7 días a los 28 días empieza a aparecer esa onda Q y ya después de los 28 días pues ya queda la onda Q ahí establecida, ¿cierto? Que es como la señal de que el paciente tuvo un infarto. Entonces, pero mire lo que nos dice acá, casi la mayoría de los infartos que tienen elevación del ST dejan onda Q.
hay un pequeño porcentaje que no deja onda Q. Pero la mayoría de los infartos sin elevación del ST no deja onda Q, pero hay un pequeño porcentaje que sí deja onda Q. ¿Sí pilla? Eso parece un trabalenguas, pero si lo miran bien al detalle, pues se van a dar cuenta que es fácil. Nosotros que nos interesa, pues nuestro paciente que tiene elevación del ST, o sea que la mayoría de estos pacientes con elevación del ST, pues van a dejar una onda Q. ¿Listo? Pero pues en este caso el paciente pues que acaba de llegar, o sea que estamos en el primer día, pues obviamente no. Si hay un onda Q, sería un onda Q de una vuelta antigua, un infarto antiguo que tuvo. ¿Listo? Bueno, esto es para que nos ubiquemos y para que sepamos los dos grandes, pues como clasificamos ahí, como dividimos pues el infarto, sin elevación del ST y con elevación del ST. Pero en la pregunta que le hacen a ustedes, que cuáles son los tipos de infarto y cuál es el probable tipo de infarto que tiene este paciente, no estamos hablando de ese tipo, de esos dos tipos anteriores, aunque deben saberlo y deben decirlo también. Estamos hablando, supongo yo, de otra clasificación que son los 5 tipos. En la clase, mire, les voy a mostrar a ustedes aquí. Vamos a ver otra vez la clase de ustedes. Sí, 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 sí. O sea, la clase de la profe. ¿Por qué le muestro tanto esto de la profe? Pues porque ustedes saben que los profesores evalúan de acuerdo a lo que ellos enseñan en sus clases. Mire que yo aquí, bueno, aquí también nos dan otro. Esto también, mire, de acuerdo al compromiso pues de la pared. Nos dicen transmural, subendocárdico, subendocárdico, bueno, subendocárdico focal, pero aquí está el subepicárdico aquí, listo, este que está en la pared media y estos son los puntos de inserción. Listo, también es otra forma de hablar. Mira que dice clasificación del infarto según el área lesionada. ¿Sí ve? Entonces le dicen que puede ser transmural, que puede ser subendocárdico, que puede ser subepicárdico. ¿Listo? Pero lo que ella le está pidiendo a usted, esto se lo dejo ahí, usted simplemente pausa y lo mira, pero lo que ella le está pidiendo a usted en esa pregunta, yo creo que es estos tipos. Ya, yo creo no, pues esto es lo que generalmente preguntan. El tipo uno ya le coloca tipo uno que es este, que ahorita lo vamos a ver, tipo 2 y tipo 3. Realmente son 5 tipos. Cuando usted revisa, pues la clasificación esta que les digo, que la última es la del 2018, yo les voy a mandar todos esos artículos, pues digamos, se los voy a mandar al correo. Ya me dan un correo, yo los mando pues para que ustedes lo puedan ver o coloco los links pues ahí en la descripción del video. Este video va a estar oculto, obviamente, va a estar privado solamente para que lo vean ustedes. Ya cuando pase el semestre, pues yo le quito lo vuelvo público, ¿no? Obviamente. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a ver esos tipos de infarto. Vamos a verlo acá. Bueno, el tipo uno, acuérdense que ella solamente les habla de 3. Yo les voy a mencionar los otros dos, pues como por mencionárselos para que lo sepan. Entonces, el tipo uno es el infarto clásico, el que nosotros conocemos clásicamente como infarto. Cuando uno habla de infarto, uno habla de qué, de que esto se produjo por qué. Pues porque uno tiene aquí en sus arterias, aquí estamos hablando de las arterias coronarias, acuérdense que la arteria coronaria fue la primera rama de la aorta, ustedes tienen que saber cuáles son, estudiense las arterias coronarias por la derecha y la izquierda, los dos troncos, y las ramas que dan, ¿no? Eso tienen que estudiárselo, que eso ya lo vieron ustedes hace mucho tiempo, yo sé que eso se acuerda. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que usted tiene aquí una capa que es digamos, el endotelio y debajo de ese endotelio empieza a circular las LDL. Acuérdense que las LDL son lipoproteínas que transportan el colesterol. Entonces, normalmente esas LDL cuando entran debajo del endotelio pues salen, pero pues, cuando usted tiene una elevación de las LDL, pues empiezan a acumular debajo del endotelio, ahí empiezan a llegar los macrófagos, fagocitan esas LDL, empiezan a liberar pues sustancias que tratan de oxidar esas LDL y esos macrófagos no pueden destruirlas y entonces se crecen esos macrófagos y forman células espumosas que empiezan a liberar un poco de sustancias, empiezan a aparecer tejido fibroso, prolifera el músculo liso, bueno, y van a formar al final una placa. Listo, que es la placa que llamamos la placa ateromatosa o el ateroma. Por eso a esto es lo que le llamamos aterosclerosis, es decir, que se forman unas placas esto se lo hablé rápido porque yo sé que ya lo han visto, ¿no? Entonces se forman esas placas, pues, de LDL con células espumosas y todo eso que le acabo de decir. Listo, entonces esta placa que está aquí empieza a obstruir el vaso, esto empieza a crecer, ¿no? Esto primero se forma como una estrellita que llamamos estría de grasa y esto después empieza a crecer, a crecer, a crecer y empieza a obstruir la luz del vaso. ¿Qué pasa con esta placa? Que esta placa se puede romper y cuando esta placa se rompe, pues las plaquetas que andan aquí en la sangre se empiezan a pegar ahí en esa placa pues que se rompió y van a formar un coágulo o un trombo. Ese trombo pues puede obstruir toda la luz del vaso. ¿Listo? O este trombo se puede romper y migrar, viajar
y ir a obstruir un vaso por allá más distal. Acuérdese que esto se va ramificando, ¿no? Esto es un vaso, una coronaria, pero esto ramifica. Mira aquí esto se ramifica, luego esto se ramifica en dos, luego esto se ramifica en dos. Entonces usted tiene una plaquita por aquí, se rompió la placa, se le formó un trombo, este trombo puede salir y venir por aquí y pasar por aquí. Puede que pueda pasar por aquí, puede que pueda pasar por aquí, pero va a llegar un momento, como esto a medida que se va yendo, va disminuyendo el tamaño, va a llegar un momento en que ¡pum! Ya no va a poder pasar y genera una obstrucción. ¿Listo? ¿Estamos capich? Entonces, cuando se forma, cuando se da un infarto por esta vuelta, así como la estamos diciendo, que es la forma clásica, la que nosotros conocemos, la que siempre que hablamos de infarto nos referimos a ella, cuando se forma así, estamos hablando de infarto tipo 1. ¿Listo? Entonces, rotura, erosión de una placa con enfermedad aterotrombótica oclusiva. Aterotrombótica, pues por el trombo que se forma pues ahí en el aterómero. ¿Listo? Entonces, o puede ser rotura, erosión de la placa con enfermedad aterotrombótica no oclusiva, o sea que no tapa completamente pues la luz del vaso. ¿Listo? Y aquí están los criterios de diagnóstico. Entonces, este es el tipo 1. Entonces, usted tiene que pensar, ¿será que mi paciente tiene un tipo 1? No les voy a decir eso, ustedes, de acuerdo a la explicación, ustedes vean el caso otra vez y ustedes me dicen, me mandan por el WhatsApp, así yo creo que es tipo 1, yo le digo así, es tipo 1, es tipo 2, así. ¿Listo? Como para que hagan el ejercicio, pues ustedes hay un poquito, ¿listo? Entonces aquí nos dan los criterios del tipo 1. Yo les voy a mandar el PDF donde está pues toda esta vuelta explicadita, ¿listo? Que es lo que le estaba explicando, lo que le estaba diciendo pues, en la diapositiva anterior. Entonces nos dicen que, mire, detección de un aumento, descenso de los valores de la TNC, esto es la troponina cardíaca. Acuérdense que bueno, ahorita vamos a hablar de la troponina, pero acuérdense que la troponina es una proteína que participa pues en la contracción muscular, pero tanto el músculo cardíaco como el músculo no cardíaco, ¿ya? Pero entonces nosotros la que vamos a medir es la troponina específica, la cardioespecífica, pues así como es de cardioespecífico, o sea, la que viene del músculo cardíaco. ¿Cómo yo sé? O bueno, ¿cómo saben los del laboratorio cuál es la que tiene el músculo cardíaco? Pues por los aminoácidos. Eso, sabe que eso varía un poquitico. Es como cuando yo le digo a usted, usted va a comer una bandeja paisa donde su mamá o una bandeja paisa donde su suegra. Es la misma bandeja paisa, pero donde su suegra le pueden echar un poquitico más de amor, un poquitico más de salsito, un poquitico más de picantico. Aquí es lo mismo. La troponina es la misma, pero la del músculo cardíaco tiene una cosita, un aminoácido diferente, la del músculo esquelético. ¿Listo? Esa es más o menos la vuelta, pero es la misma troponina, no que es cardioespecífica. Bueno, entonces, con al menos uno de los valores por encima de cuando vean esto de LSR, es el límite superior de referencia. Acuérdese usted que usted siempre tiene en salud, usted, perdón, en salud usted nunca habla de valores exactos. Usted siempre habla de valores, usted siempre habla de valores, ¿cierto? De rangos, usted siempre habla de rangos. En el caso de la troponina, En el caso de la troponina es como cuando ustedes veían en pediatría que veían el peso. Cuando usted le mide el peso a un chino, usted no dice, usted no da un valor exacto para decir, es que este chino, digamos, si su valor promedio, digamos, para la población son 20 kilos, usted no va a decir, si me llega un chino que pesa 20 kilos, punto uno, entonces yo voy a decir que está alto de peso. No, yo tengo un rango. ¿Cuáles son los rangos en el caso de estos chinos? Esos rangos usted los mide por unos percentiles. ¿Se acuerdan de la tabla esas de las gráficas de la OMS y tal que tienen unos percentiles? Entonces usted le dice, cuando está por encima del percentil 95, entonces ya usted dice que este chino tiene un peso alto para la edad o un peso alto para la talla. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Aquí es lo mismo. Usted coge una población normal, le miden la troponina y sacan unos percentiles, ¿ya? Entonces, cuando yo digo cuál es mi límite superior de referencia, o sea, mi límite superior normal es el percentil 99. Entonces, cuando está por encima del percentil 99, yo digo que está alta esa troponina, ¿cierto? Eso lo hace el laboratorio, ¿no? Eso no lo tiene que saber usted, eso lo hace el laboratorio. ¿Listo? Pero pues más o menos para que entiendan esto cuando le hablan uno del percentil 99. Es lo mismo así como cuando hacíamos en pediatría los percentiles. Si se enredaron con esto, pues me dicen, esto es estadística, pues. Pero entonces que tenga la troponina elevada por encima del límite de referencia, que es el percentil 99, ¿cierto? El valor de percentil 99. Y tenga algunas de estas otras cosas. Dice, mire que le dice al menos una de las siguientes. O sea, síntomas de isquemia, que ya sabemos cuáles son, nuevos cambios isquémicos en el electrocardiograma, aparición de ondas Q patológicas, evidencia por imagen de pérdida del movimiento, o sea, de la alteración de la cinética, pues que le decía, del movimiento, o identificación de un trombo coronario, obvio, porque si usted ve el trombo, pues entonces ya sabe que es un tipo 1, ¿cierto?
Y ahí, pues, ¿qué más va a hacer? ¿Qué más va a joder? Eso ya sería, pues, la prueba reina, digámoslo así. Listo, eso es el tipo uno, o sea, el clásico, el clásico. El tipo 2, esta vaina no me quiere. Bueno, el tipo 2 es cuando, mire, aquí usted tiene aterosclerosis, sí, puede tener aterosclerosis, pero lo que pasa aquí en el tipo 2 es que hay una, digamos, como un desequilibrio entre el aporte. Acuérdese que ¿por qué a mí me importa tanto la llegada de sangre a un tejido? Pues me importa mucho la llegada de sangre a un tejido, es porque la sangre que lleva, acuérdate que la sangre es una solución que tiene células, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, y que lleva un líquido que es el plasma, ¿cierto? Un líquido que es el plasma. Entonces, en esa sangre van los nutrientes que la célula necesita para funcionar. Particularmente, ¿de qué nutriente nosotros hablamos? Pues del oxígeno, porque sin el oxígeno no se puede producir el ATP. O bueno, se puede producir, pues, pero en poca cantidad. Y la glucosa. ¿Listo? Pero ahí, digamos, aquí lo que más a uno le preocupa es la llegada del oxígeno que va, pues, unido a la hemoglobina y el otro que va ahí libre. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que el corazón, cuando está en reposo, puede que necesite cierta cantidad de oxígeno. Pero si usted empieza a hacer una actividad física, si usted se empieza a correr, como el corazón tiene que bombear más sangre, pues va a necesitar latir más. Y si necesita latir más, pues necesita producir más energía. Y para producir más energía, pues va a necesitar que le llegue más sangre, porque la sangre lleva el oxígeno necesario para producir esa energía. Entonces usted necesita que le llegue más oxígeno. Entonces, cuando usted su corazón empieza a funcionar más y no le llega más oxígeno, pues se genera un desequilibrio. ¿Cierto? Porque con el oxígeno que le está llegando no va a ser suficiente para producir la energía que usted necesita en esta nueva situación, o sea, en esta nueva situación de actividad física que tiene, sea la actividad física que sea, o puede que no sea actividad física, sino que usted tiene un susto, o sea, usted está ahí tranquilo y ¡pum! Lo asustaron, entonces usted ve que el corazón empieza a latir rápido, usted va caminando por la calle suave y le sale un perro, la ladra o la asustan por detrás, usted ve que el corazón le empieza a latir más rápido. En ese momento usted necesita más oxígeno, y no está haciendo actividad física, pero necesita más oxígeno. Entonces, si no le llega más oxígeno, pues va a haber un desequilibrio y ese desequilibrio lo puede llevar a un infarto, pero ese infarto lo llamamos infarto tipo 2 porque no hay un trombo ahí que se está tapando, sino que lo que hay es un desequilibrio entre el aporte y lo que necesita el corazón, que es la demanda. ¿Listo? Entonces hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda. El desequilibrio puede ser porque hay aterosclerosis. Normalmente, mire, hay aterosclerosis, pero mire que aquí la luz hay un pedacito de luz, o sea que la sangre puede pasar. No hay trombo. ¿Usted ve trombo por ahí? No, ¿cierto? No hay trombo. Entonces la sangre puede pasar y llevar el oxígeno. Pero este oxígeno que estamos llevando es suficiente cuando usted está en reposo, pero si usted lo asustan, o como decimos, empieza a hacer actividad, pues ya lo que le pasa por aquí no va a ser suficiente. Entonces, ¡pum!, le puede generar su infarto. Aquí también, aquí, sino que aquí ya no es por un ateroma, sino que ya es porque hay un vasoespasmo. ¿Listo? Hay una entidad, bueno, ¿por qué no les voy a hablar de eso? Pues para no enredarlas. Tienen un vasoespasmo aquí fuerte, también puede hacer una disección coronaria. La disección coronaria es cuando se empieza a meter sangre aquí, pues debajo, entre la. Acuérdense que les dije que la pared del vaso tiene varias capas, ¿no? El endotelio, que es la capa íntima, la capa media, que es la capa muscular, y la capa externa, que es la adventicia. Cuando aquí en el endotelio, o sea, aquí debajo del endotelio, se nos empieza a meter sangre, a eso le llamamos disección coronaria. Esa disección, pues va a ser que se vaya obstruyendo la luz, ¿sí? Se va obstruyendo la luz del vaso. O puede ser que usted tenga su vaso bien, pero que haya un desequilibrio entre el aporte y la demanda. ¿Sí me entiende? O sea, usted tiene una hipovolemia severa o tiene una anemia severa, bueno, alguna cosa así, pues que haga pues que no le llegue suficiente oxígeno pues a su corazón, a pesar de que usted tiene los vasos bien, de que no tiene un vasoespasmo, que no tiene aterosclerosis, que no tiene disección. Eso sería el tipo 2. Entonces usted tiene que pensar, ¿será que mi paciente tiene un tipo 2? ¿Será que sí, de acuerdo a lo que yo estoy viendo en este señor? ¿Será? Bueno, ustedes lo van a ver y me van a decir. Detección de aumento o disminución de los valores. Entonces, mire, los criterios. Entonces, mire lo que dice. Detección de aumento o disminución de los valores de troponina cardíaca. Lo mismo que vimos en el anterior. Con al menos uno de los valores por encima del límite superior de referencia del percentil 99. Es decir, usted le pidió al paciente un poco de troponina. Usted ve que la troponina viene subiendo o viene bajando, pero si viene bajando, pues si viene subiendo, pues listo. Si viene bajando es cuando uno se puede enredar, pero usted tiene que ver que el paciente, la troponina que usted le pidió, por lo menos una debe estar por encima del percentil 99, ¿no? Por lo menos una debe estar elevada. Una al menos debe estar elevada. ¿Listo? Porque si viene bajando puede estar en rangos normales. ¿Sí pilla? Cuando usted lo coja, pero por lo menos una tiene que estar por encima del percentil 99 para usted poder decir, ah, sí, hay una elevación
de la troponina, porque acuerde que lo que vimos al principio, para usted decir que hay un daño miocárdico, que es una de las cosas que yo necesito identificar para poder decir que hay infarto, para yo decir que hay un daño miocárdico, la troponina debe estar elevada por encima del percentil 99. Ahorita vamos a hablar más de la troponina, pues. ¿Listo? Y que usted tenga una evidencia de un desequilibrio entre la demanda y el aporte. Si usted mira esto y compara con esto, mire que lo que le dice aquí es lo mismo, con la diferencia de que acá le dicen que tiene que haber una evidencia entre el desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno a miocardio, no relacionado con la trombosis coronaria. No relacionado con trombosis coronaria. Mire que aquí no le dice eso porque acá ya sabemos que sí, tiene que haber una trombosis coronaria, pero acá no. Y la presencia al menos uno de los siguientes síntomas. Si ustedes comparan esto con esto, van a ver que es casi que lo mismo. Síntomas de isquemia miocárdica, síntomas de isquemia miocárdica. Cambio isquémico en el EKG, cambio isquémico en el EKG. Aparición donde ASCU, aparición donde ASCU. Evidencia por imagen de pérdida del movimiento miocárdico, evidencia de... Pero acá ya le dicen identificación de un trombo coronario. Pues acá no puede ir esta porque ya sabemos que acá no hay trombo. ¿Sí pilla? En el tipo 2 no hay trombo. No hay trombo en el tipo 2. Lo que hay es un desequilibrio entre el aporte y la demanda por esto que vimos aquí, por esto que vimos aquí, por esto o por esto. ¿Listo? Diferente acá que hay trombo. ¿Sí pillan? Entonces lo mismo, pero con la diferencia que acá tenemos que ver que el paciente tenga un desequilibrio entre el aporte y la demanda y acá que haya un trombo. ¿Listo? Bueno, entonces usted compara esto y mira su paciente qué puede ser. Que ahí en el caso de usted está increíblemente fácil. Y aquí están pues los otros tipos. Aquí está el tipo 3, el tipo 4, el tipo 5. Mire que ella solamente les menciona ya hasta el tipo 3. El tipo 3 es cuando el paciente muere. O sea, un paciente que tiene síntomas. ¿Cierto? Tiene síntomas de isquemia miocardio. Listo. Pero, ¿qué pasa? Acompañado, bueno, acompañado de alteraciones presuntamente nuevas en el EKG, pero puede que el paciente ni le hagan EKG. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa con este paciente? Que este paciente muere antes de que usted tome muestras sanguíneas. Entonces, se le murió el paciente. Entonces, cuando usted tiene un paciente, tiene los síntomas, y el paciente se murió antes de que usted le pueda medir las enzimas para usted saber pues, que tiene daño miocárdico, entonces a ese paciente usted dice que es un tipo 3. Entonces, el paciente se murió. Ahora, cuando el paciente se muere, pues usted va a hacer la autopsia, y si la autopsia, pues usted ve que el paciente lo que tiene es un trombo ahí, pues usted ya dice, ah, no, este señor tenía un tipo 1. Sí, pero pues ya después de muerto, pues ya para qué nos sirve eso. Pues nos sirve para las estadísticas, ¿no? Para los datos estadísticos, pues y tal. ¿Sí me entiende? Pero este tipo 3, digamos que es un diagnóstico, pues el paciente ya murió, o sea, necesariamente el paciente tiene que estar muerto. Se tiene que, porque nos dicen paciente que sufre muerte antes de que usted le haga, le mida pues las enzimas cardíacas. Listo, que no es el caso de nuestro paciente, porque nuestro paciente está vivito y coleando. O sea, no es nuestro paciente. Y el tipo 4 es cuando ya hablamos de infarto en un paciente que le hayan hecho un procedimiento de reperfusión o revascularización. Tenemos que, estamos hablando aquí digamos, del ICP. Cuando hablamos de ICP, estamos hablando de intervenciones percutáneas. Acuerde que yo puedo hacer una cirugía abierta, o sea, yo puedo coger a una persona y abrirle el pecho pues, para hacer una cirugía, o puedo hacer un procedimiento percutáneo, que es lo más chévere que hay en la vida. ¿Percutáneo qué es? Porque yo no voy a abrir al paciente, sino que le voy a meter una agujita por un vaso. ¿Listo? Siempre que hablamos de meter agujas por un vaso o catéteres, pues por un vaso, catéter, más que todo, aquí estamos hablando de catéter. Entonces sería, por eso también lo llaman cateterismo cardíaco. ¿Sí pilla? Entonces lo que estamos hablando, la ICP es eso, una intervención percutánea porque estamos metiendo un catéter a través de un vaso, no estamos abriendo pues al paciente. ¿Listo? Entonces cuando el paciente tiene un infarto relacionado con una cosa de estas, con un cateterismo, pues entonces ahí decimos, uy, se me va a descargar. Computer. Ahí hablamos de que de 4A. Cuando es una trombosis del stent, acuérdese que, pucha, yo les iba a poner una imagen. Bueno, no sé si ustedes saben esta vuelta del stent. Cuando usted hace un cateterismo, ¿usted qué es lo que hace? Usted mete un catéter hasta la coronaria, llega al sitio donde está, digamos, donde el paciente pues tiene la placa, pues, la que le está obstruyendo, y usted lo que hace es inflar un balón. Entonces, ese balón lo que hace es dilatar el vaso. Ahorita busco una imagen y se las pongo ahí. Dilata el vaso ahí donde está pues la obstrucción. Eso es la angioplastia que decimos. Pero usted normalmente, casi siempre, usted coloca un stent. Un stent es como una malla que se pone ahí para que el vaso pues no se cierre otra vez. ¿Cierto? Usted pone una malla ahí, con una mallita. ¿Sí? Ese es el stent. O que dicen que endoprótesis, dicen algunos, pues que ese término endoprótesis, pues a alguna gente no le gusta porque usted no está, la prótesis es como cuando usted reemplaza algo, pero usted aquí no está reemplazando, sino que está como fortaleciendo, digamos, el vaso.
Bueno, ahorita les muestro una imagen, pero yo me imagino que ustedes pues ya saben, eso de que le dicen uno siempre angioplastia más stem. Listo, entonces si el paciente tiene un infarto relacionado con una intervención de esto, una intervención percutánea, pues llamamos a eso, sea que le dé durante el procedimiento, después lo que sea, entonces llamamos a esto 4A. 4B es cuando se le forma un trombo ahí en el stent. Imagínese lo de malas de una persona, que esto pasa, ¿no? Que usted le colocan un stent supuestamente para resolverle un problema y usted le da una trombosis ahí en el stent. O sea, se le forma un coágulo ahí en el stent. Hay que estar. Bueno, pero eso pasa. O que le dé una restenosis del stent. Pasa también. ¿Listo? Entonces, a esto lo llamamos tipo 4, que no es el caso de nuestro paciente, porque usted sabe que a nuestro paciente no le han puesto ni angioplast, no le han hecho angioplast, no le hicieron cateterismo, no le han hecho cateterismo este año. ¿Listo? O sea, no es que un infarto que le dio después de un cateterismo, nada de eso, ¿no? Y el tipo 5 es cuando al paciente se le ha hecho un bypass, lo que llaman bypass o una derivación. ¿Listo? Esta sigla es de derivación de un injerto y se hace una derivación ahí. Entonces, mejor, esto uno lo entiende más con imagen. Es decir, usted tiene una obstrucción, por ejemplo, entonces yo le saco una vena a usted y, digamos, le coloco como un nuevo camino, conecto, digamos, desde antes de la obstrucción hasta después de la obstrucción. Eso es lo que llaman bypass. Listo, sí, yo no sé por qué se me olvidó colocar las imágenes aquí para que entendieran eso mejor. Pero yo imagino que ustedes ya lo saben, ¿cierto? Es como que uno tiene aquí, vamos a ver, esta vueltiviris. Ve, ¿por qué no me sale aquí no me sale aquí la vuelta esta? Para colocarle aquí. Ve, no me quiere salir aquí la. ¿Será porque estoy grabando? Bueno, ahorita le busco una imagen pues para que entendamos esto del injerto, pues del bypass. Listo, pero bueno, en su paciente no importa porque no es ninguno de los dos. O sea, su paciente no tiene ni tipo 4 ni tipo 5, así que no hay problema por eso. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, sigamos. Ah, míralo aquí, ahora sí, míralo aquí. Porque es que no me quería salir la pluma. Pero bueno, no nos compliquemos con eso porque igual no nos interesa porque nuestro paciente no tiene eso. Listo, entonces con eso vamos a resolver la pregunta de qué tipo de infarto tiene nuestro paciente. Igual ustedes van a tener en su mente todos los tipos que vimos, ¿cierto? De que con elevación del ST, sin elevación del ST, que transmural, subepicárdico, o sea, lo que les mostré allá, lo que les mostré en las imágenes de la profe, pero digamos, ustedes se enfocan en esos tipo 1 a tipo 5, que es lo que, vamos, hacia dónde enfocar la pregunta. Ahora, la otra pregunta que hay aquí nos dice, yo las tengo por acá, nos dice, ¿cuál es la diferencia de la troponina sensible y la ultrasensible y cuál se le tomó al paciente? ¿Listo? Entonces, usted tiene aquí, ¿qué es la troponina? Lo que estábamos hablando. La troponina, digamos aquí, esta imagencita me gusta, esta la saqué de Harrison. Usted tiene su corazón, usted sabe que la célula, el corazón, pues digamos, tiene tres capas, el endocardio, el miocardio y el epicardio. ¿Cierto? Que nosotros decimos que el miocardio puede estar formado por miocitos o miocardiocitos, como dice aquí, o sea, los miocitos del músculo cardíaco, digámoslo así, que son células, y dentro de esas células, pues hay una serie de proteínas. Entre esas proteínas, las que abundan, pues son la actina y la miocina que participan en la contracción, pero nosotros sabemos que hay una otra proteína que está bloqueando esa contracción esa unión de la actina y la miocina para que sea la contracción. Esto es lo que vimos en fisiología, eso ustedes ya lo saben, que es la tropomiosina, ¿cierto? Y hay otra proteína que es la troponina, esta troponina que es la que nos interesa a nosotros, que hay tres, digamos, subunidades de troponina, que es la troponina T. Ustedes van a ver ahí que al paciente le miden la T y la I. Entonces la troponina T, que es la que se une a la tropomiosina, la troponina C, que es la que se une al calcio, y la troponina I, que es la que inhibe la unión de la actina con la miocina para que se dé la contracción. Estoy recordando fisiología, ¿listo? Que no creo pues que la profesora le haya a preguntar hasta allá, pero igual pues usted ya lo sabe. Lo importante es que la troponina pues es una proteína de esas que participan en el proceso de contracción muscular. Si quieren profundizar sobre esto, pues me dicen, yo lo explico más a profundidad. Aunque no creo pues que sea necesario en su caso y además yo creo que ustedes se acuerdan. Entonces, cuando hay necrosis del tejido, es decir, cuando se muere esta célula, ¿qué pasa con las proteínas que están dentro de la célula? Pues van a empezar a salir. Entre esas proteínas que salen, pues está la mioglobina, ¿se acuerdan? La CKMB que medíamos, pero la que ya a nosotros nos interesa, pues es la troponina, ¿cierto? Entonces esa troponina sale a la sangre y en la sangre, pues vamos a empezar a medirlas. ¿Listo? Aquí hay una vuelta que es
que esa troponina usted la puede medir, digamos, los exámenes o la forma de medirla inicialmente, lo que apareció inicialmente es lo que llamamos la medición estándar, pues digámoslo así. Estos son inmunoensayos, ¿no? Digamos, cuando ustedes le van a hablar de inmunoanálisis o inmunoensayos, ¿es por qué? Porque estas mediciones se hacen utilizando anticuerpos, anticuerpos que se unen a la troponina. ¿Listo? Y eso es lo que permite, pues, medir la concentración de troponina. Pero, ¿qué pasa? Que cuando empezaron a salir estas pruebas, pues fue la revolución, o sea, esto es una cosa de locos, digámoslo así, es muy bueno, ¿sí? La medición, pues, de la troponina, pero las primeras pruebas con las que se medía la troponina pues tenían ciertas falencias. Entre esas falencias es que tienen una baja sensibilidad analítica. Cuando nosotros hablamos de sensibilidad analítica, es la capacidad de detectar la sustancia que estamos hablando, en este caso la troponina. ¿Listo? La capacidad de detectarla. Ya, porque usted puede tener una prueba que le detecta la troponina, pero que se la detecte cuando está muy alta. Cuando está en concentraciones bajitas, no se la detecta. Entonces, cuando una prueba tiene la capacidad de detectar una sustancia, en este caso la troponina, a concentraciones bajitas, entonces decimos que tiene mayor sensibilidad analítica. Cuando una prueba necesita que la concentración esté muy alta para detectarla, pues decimos que la sensibilidad analítica es baja. Entonces esas primeras pruebas tienen una sensibilidad analítica baja, ¿ya? Las nuevas, que son las que llamamos ultrasensibles, esas son las estándares, ¿cierto? Ahora, las que llamamos ultrasensibles son las que tienen una sensibilidad analítica alta, o sea, que detectan, sí sé que algunos artículos le dicen a usted que detectan la troponina a concentraciones 5 a 10 veces más bajas que las que la detectan las pruebas estándar. Imagine usted ese detallazo. Imagínese usted ese detallazo. O sea, que tienen, todas estas primeras pruebas tienen una baja sensibilidad analítica, o sea, que las nuevas deben tener una alta sensibilidad analítica. Ahora, la característica más importante es esta, el coeficiente de variación mayor al 10% al percentil 99. Esto, para muchos autores, aunque ahorita les voy a decir otra cosita que dicen por acá, pero para muchos autores, esto es lo que determina que una prueba sea estándar o ultrasensible, o como dice la profesora, sensible o ultrasensible. Listo, es esto, el coeficiente de variación mayor del 10% al percentil 99. Esto parece un trabalengua, puesto una cosa ahí que uno dice, güey, pucha, ¿eso qué es? Pero ¿qué significa eso? Una cosa muy sencilla. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando usted o sea, ¿cómo yo sé cuál es el nivel de troponina que me indica que el paciente dejó de ser normal? Es como cuando yo le digo, ¿cómo yo sé que en ayunas la glicemia mayor de 126 es la que me indica que el paciente está anormal? ¿Se acuerdan que nosotros decimos que de 110 a 126 intolerancia y mayor de 126 es diabetes? ¿Se acuerdan? La en ayunas. Entonces, ¿por qué 126? La pregunta. ¿Por qué ese valor? ¿Por qué no 127? ¿Por qué no 125? ¿Por qué no 128? ¿Cierto? ¿Por qué? Pues yo tengo que coger una población, se supone que normal, estudiar esa población normal y ver cuáles son los valores que tienen esa población normal. Entonces, uno puede tener, si uno de los que no tienen diabetes, entonces yo digo, uno puede tener 110, otro puede tener 115, otro puede tener 109, otro tiene 70, otro tiene 78, de los que no tienen diabetes. Pero ninguno tiene más de 126, o sea, bueno, ninguno no, tampoco no es tan exacto. Pero digamos, la mayoría de los pacientes normal tienen la glicemia por debajo de 126 o por debajo de 110, pues digamos, para no meter a los que tienen intolerancia. Entonces, la mayoría de los pacientes que no tienen diabetes y que no tienen intolerancia tienen la glicemia por debajo de 110. ¿Listo? Entonces, así estos son estudios estadísticos. Entonces, acá pasa lo mismo. Entonces, yo tengo que coger, o el laboratorio, pues los que sacan estas pruebas tienen que coger a una población normal, estudiarla, ver los valores de troponina y decir, bueno, en esta gente que se supone que está normal, la troponina siempre está por debajo de tanto. Entonces lo que ellos hacen es coger esos valores, los dividen en percentiles y nos dicen que el percentil que nosotros vamos a utilizar para decir que la troponina está anormal es el percentil 99. ¿Listo? El percentil 99. Entonces, ¿yo qué es lo que necesito? Yo necesito una prueba que sea capaz de detectarme ese percentil 99, que sería mi límite superior de referencia, el LCR que decíamos en una diapositiva por allá atrás. Listo, yo necesito una prueba que sea capaz de detectarme ese, ese valor, pues, que es el percentil 99, y que me lo detecte de forma precisa, ¿ya?
Entonces, el parámetro que me ayuda a identificar eso es el coeficiente de variación. Cuando yo digo que el coeficiente de variación está mayor del 10%, significa que la prueba no es tan precisa para detectarme ese valor que corresponde al percentil 99. ¿Listo? Entonces, yo necesito que una prueba tenga un coeficiente de variación menor al 10%, porque eso me indica que la imprecisión es bajita y eso me da mayor seguridad. Entonces, las pruebas que salieron inicialmente tenían un coeficiente de variación o tienen un coeficiente de variación mayor al 10%, o sea que son más, mayor al 10% para detectar el percentil 99, ¿no? O sea que son más imprecisas. Las ultrasensibles, o sea, yo digo que una prueba es ultrasensible cuando tiene un coeficiente de variación o una imprecisión menor del 10%. ¿Sí ven? Importante eso, ¿cierto? Uf, eso me dice, pucha, ¿cómo es posible que yo tenga que estudiar de eso? Pero, mire, llevamos 50 minutos. Si pilla como es la vuelta, ¿no? Si la pilla, sí se pilla como es la vuelta. ¿Entendieron esto, cierto? O sea, esto me mide la precisión de la prueba. Si es menor del 10%, es más preciso, o sea, la imprecisión disminuye. ¿Listo? Eso lo tiene que explicar muy bien. Para la mayoría de los autores, por eso lo puse en verde, porque para la mayoría de los autores es esto lo que me indica que la prueba es ultrasensible. Esto es lo que me diferencia una prueba ultrasensible de una que no lo es, de las pruebas estándar o las pruebas sensibles, como dice la profe. Y otra característica, pues es que las pruebas estas, las primeras, o sea, las normales, las estándar, el tiempo de detección de la troponina, pues era a las 4 horas. Acuérdate que la troponina usted la va liberando y pues ella va a ir aumentando en la sangre. Va a ir aumentando en la sangre a medida que va pasando el tiempo, se supone, va a ir aumentando. Entonces, estas pruebas estándar, pues más o menos detectaban la troponina más o menos a las 4 horas, ¿cierto? Pero ya las pruebas de ahora no, incluso antes de las 2 horas, ya pueden detectar los valores de troponina. ¿Cierto? Detectan troponina en personas normales. Entonces, son muy buenas. Entonces, las primeras pruebas tenían baja sensibilidad analítica, coeficiente de variación mayor del 10% al percentil 99 y tiempo de detección de 4 horas. Las pruebas de ahora, o sea, las que llamamos ultrasensibles, decimos que ultrasensible, pues cuando tiene todo lo contrario, o sea, cuando tiene una alta sensibilidad analítica, cuando el coeficiente de variación es menor al 10%, al percentil 99 y cuando el tiempo de detección es menor de 4 horas, o sea, las 2 horas, incluso menor de 2 horas. ¿Sí, ya? Bueno, y aquí les muestro en esta gráfica más o menos la vuelta. Mire que aquí esta gráfica, no vamos a entrar pues al detalle de esta gráfica y tal, solamente vamos a decir que aquí nos están midiendo la exactitud diagnóstica pues de los diferentes ensayos. Esta línea azul son los ensayos estándar y estas pues son diferentes tipos de pruebas ultrasensibles. ¿Ya? O sea, que decimos que son ultrasensibles pues porque tienen estas características, ¿ya? Bueno, lo contrario, estas características. Listo, entonces mire que aquí nos están diciendo que, mire esta gráfica como es de bonita. Vamos a entender como que entre más cercano esté al uno es más exacta la prueba. Mire la estándar como es antes de las 2 horas, mire la exactitud, es muy bajita. Y su exactitud va aumentando a medida que van pasando las horas. En cambio, en estas pruebas de acá la exactitud es alta incluso antes de las 2 horas. Tiene mayor exactitud. ¿Por qué tiene mayor exactitud? Pues por lo que acabamos de decir, porque tiene alta sensibilidad analítica, porque el coeficiente de variación es menor del 10%, porque el tiempo de detección es antes de las 4 horas. ¿Sí pilla? Incluso después de 10 horas, la exactitud de estas pruebas de acá es mucho más alta que la de los ensayos estándar. O sea que uno tiene que utilizar son las pruebas ultrasensibles. ¿Cuáles eran las pacientes? Pues la ultrasensible, porque usted ahí nada más usted cuando vea, le dicen, troponina de alta sensibilidad. O sea que, bueno, aunque hay artículos que le hablan de alta sensibilidad y de ultrasensible, pero pues, digamos, ahí nos están diciendo que es de alta sensibilidad. ¿Listo? Entendemos esto, pero pues ya ustedes analizan los otros parámetros. Ustedes empiezan a ver, bueno, ¿a qué hora le hicieron la prueba a este señor? ¿Se le hicieron antes de las 4 horas o después de las 4 horas? ¿Sí pilla? Usted empieza a analizar, analice ese detallito, pues, digamos, solo eso. Listo, bueno, y aquí también les traía otra gráfica para mostrarles aquí que, mire, esta, pues una de alta sensibilidad, esta que tiene HS es de alta sensibilidad. Mira, aquí estamos hablando de la troponina T, de la T. Acuérdense que les dije que la troponina I, que es la inhibición, la que inhibe por la unión de la actina con la hemosina, la troponina C, que es la que se une al calcio, y la troponina T, que es la que se une a la tropomiosina. Generalmente se mide la T o la I. Hay unas diferencias ahí, pero bueno, no son importantes ahorita. Aquí estamos hablando de la troponina T de alta sensibilidad. Esta C es de que es pues cardioespecífica. ¿Listo? Entonces, esta señorita
Mire que le dice a usted el percentil 99, se lo dice exacto, no con duda, le dice, este es el percentil 99, de aquí para arriba es patológico y de aquí para abajo es normal. En cambio, mire que esta señorita le dice que por estos valores es probablemente normal. Aquí este límite de detección, mire que supuestamente este es el límite de detección, pero le dice aquí es probablemente patológico y ya por encima de este valor es que le dice que ya es patológico. ¿Sí ve? O sea que tenemos un rango de imprecisión, un rango de imprecisión. Mira, aquí no sabemos, aquí nos dice probablemente normal y probablemente patológico. En cambio, acá nos dice con exactitud, este es el percentil 99, de aquí para arriba es patológico, de aquí para abajo es normal. ¿Sí ven? Eso es lo bonito de estas pruebas de alta sensibilidad. Y por acá les coloqué esto. Mire que no les quise colocar, bueno, aquí sí les puse la referencia de esta imagen, pero no les quise colocar la referencia pues porque se me llenaba mucho aquí pues esta diapositiva y pues, porque no es importante, porque no estamos aquí ante la presentación pues en un congreso y vaina, no. Yo igual les voy a mandar pues todos los artículos. ¿Listo? Entonces, mire lo que nos dice acá. La diferencia entre un método analítico sensible y uno ultra sensible, o sea, el sensible es el que yo les digo estándar, o sea, el ensayo estándar, tampoco está universalmente aceptada, aunque lo tengan en cuenta para que se lo digan a la profe. Profe, no, esto no es que esté tampoco tan universalmente aceptado, pero pues se ha propuesto que el término ultrasensible se reserve a los métodos que permiten detectar concentraciones por debajo del percentil 99. Aquí nos van a enredar. Si van a decir esto, no se van a enredar. Si ve que se enredan, pues usted dice, no, profe, la mayoría de los autores coinciden en que una prueba es ultrasensible cuando el coeficiente de variación es menor del 10% al percentil 99. La mayoría de los autores. Que tenga alta sensibilidad analítica y el tiempo de detección, pues el TIM. Pero la mayoría de los autores coinciden con este verdecito de aquí. Pero pues también pueden decir esto. ¿Ya? Que esto lo saqué de otro artículo. Entonces, mire lo que nos dicen. Muchos autores dicen que se reserva el término ultrasensible, pero ya sabemos que no estoy universalmente aceptado, pero dice que se reserva ultrasensible, a los métodos que permiten detectar concentraciones por debajo del percentil 99 en al menos el 50% de la población sana. Es decir, si yo cojo 100 personas sanas, y una prueba sana, no sana, o sea que todas, como son sanas, se supone que todas van a tener los valores de troponina por debajo del percentil 99. Todas, porque se supone que son sanas. Bueno, todas, pues entre comillas, acuérdate que en salud no hay nada absoluto, pero pues hablemoslo así entre comillas. Entonces, todas van a tener los valores de troponina por debajo del percentil 99. Entonces, si usted coge una prueba, y esa prueba le detecta el valor que tengan esas personas, o sea, al menos a 50 le detectan la concentración de troponina, entonces decimos que es ultrasensible. Si no se la detectan o se la detectan a menos de 50, entonces decimos que es sensible. ¿Sí me entiende? Si se la detectan a menos de 50, usted tiene 100 pacientes y una prueba, porque todos tienen troponina en la sangre, o sea, se supone que todos tenemos troponina en la sangre por una u otra razón, ¿cierto? Pero la tenemos por debajo del percentil 99, ¿cierto? Entonces, como es tan bajita, se supone que las pruebas normales, las sensibles, no la detectan porque es muy bajita, entonces no la alcanzan a detectar. ¿Cierto? En cambio, las ultrasensibles, a pesar de que son personas normales y tienen la troponina, la concentración de troponina bajita, sí la detectan por lo menos en 50 personas o más. Entonces, a esa la llamamos ultrasensibles. ¿Sí ven? Tienen que repasar cómo van a decir eso. ¿Ah? Pero bueno, espero que hayan entendido la vuelta. Pero por lo menos con que se aprendan estas características de aquí, ahí ya la sacan del estadio. ¿Ya? Y ya sabemos que a nuestro paciente por ultrasensible, ahorita usted le está haciendo ultrasensible a todo el mundo ya. ¿Cierto? Pues porque tiene muchas ventajas, pues usted quiere tener la ventaja. Mira que tiene muchas herramientas para que ustedes se defiendan, porque a veces uno le dice al profesor una cosa y el profesor quiere era que le dijeran otra. Entonces usted se tira todos sus carretazos, ustedes pueden dar una discusión ahí brava y cerrarle diciendo, profe, universalmente, no es que tampoco esté muy aceptada esa diferencia entre sensible y ultrasensible, pero pues los argumentos son estos, bam, bam, bim, bam, que tienen muchos argumentos para que defiendan y para que no queden a la profe, o al profe, bueno, o a los profes. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces vamos allí. Vamos allí. ¿Sí pilla? Ahora viene un problema que tenemos aquí. Aquí tenemos un gravísimo problema. Y es el problema de, ¿cuál es el caso? Aquí tenemos, wow, el problema de que nos dicen, bueno, ¿cuál es el tiempo de ventana para este paciente? Bueno, ya ahí vimos cuáles son los tipos de infarto, ya hablamos de la troponina, ahora nos dicen cuál es el tiempo de ventana para llevar a un paciente a cateterismo y argumenta. Aquí usted tiene que darse una pelea chévere. ¿Sí pilla? Chévere. ¿Y cuál es el tiempo de ventana de este paciente? Vale, pues cuidado esta vuelta. Vamos a hablar de qué. Vamos a hablar aquí, vamos a hablar aquí de esta imagen. Esta imagen la saqué de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología.
Estas son las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, nada más y nada menos, y son las del 2017. Son las últimas, ¿sí? Para el infarto, porque hay unas de 2020, pero esas de 2020 son para el infarto de miocardio sin elevación del ST. Aquí estamos hablando del infarto de miocardio con elevación del ST, que es lo que a ustedes les interesa. ¿Listo? Estas son las últimas guías, o sea que usted, cualquier otra cosa que le digan, bueno, a menos que le saquen una guía 2022 o 2023, que diga otra cosa diferente, pero no, estas son las últimas. ¿Sí pilla? Bueno, las últimas que encontré por lo menos. ¿Ya? Entonces nos vamos a aprender este producto. Mira, aquí nos hablan del reloj de la estrategia. Entonces nos vamos a aprender esta vuelta así como está aquí. ¿Ya? Entonces mire lo que nos dicen. Primera cosa, aquí nos dicen diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Mira aquí porque las siglas están en español. ¿Se acuerda que nosotros ya estamos hablando de STEMI, STEMI, infarto de miocardio con elevación del ST? ¿Listo? Es lo mismo. Entonces, mire lo que nos están diciendo aquí. Aquí nos dicen que este señorito ya le hicieron el diagnóstico. Estamos hablando desde el momento del diagnóstico. Esto es importante porque las guías anteriores, bueno, no voy a arreglar con las guías anteriores, pero estamos hablando desde el momento del diagnóstico. Porque una cosa es el momento en el que el paciente le inician los síntomas y otra cosa es el momento en el que usted le hace el electro y ve que está la elevación del ST. Entonces estamos hablando desde el momento, no es del momento en que el paciente inicia los síntomas, sino desde el momento en que usted hace el electro y se da cuenta de que tiene un infarto con elevación del ST. ¿Listo? Entonces, desde ese momento, entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted tiene dos opciones. Usted tiene dos opciones. O usted a su paciente le hace una fibrinolisis, ¿cierto? O usted a su paciente le hace una ICP, o sea, una intervención pues percutánea, que dijimos, o sea, la angioplastia, pues, el cateterismo, pues, o sea, usted le hace su cateterismo, la angioplastia más stent, pues, que dijimos, o le hace su fibrinolisis. ¿Qué le va a hacer usted? ¿Qué le va a hacer usted? Usted tiene un paciente ahí, ¿usted qué hace? Entonces usted piensa, lo ideal es hacerle la intervención percutánea, el cateterismo. Eso es lo ideal, ¿cierto? Porque se ha visto, pues, bueno, que eso depende de los tiempos, ahí hay una cosa con los tiempos, pero pues se ha visto que mejora la mortalidad y las complicaciones. ¿Listo? Entonces siempre tratamos de hacer la intervención percutánea. Pero si usted está en un sitio y usted ve que van a pasar más de 120 minutos, o sea, más de 2 horas, desde que usted hace el diagnóstico hasta que le puedan hacer al paciente el cateterismo, entonces usted le hace la fibrinolisis. ¿Se pilla? Si usted ve, póngale mucho cuidado porque cuando usted le hablan de tiempo de ventana, usted no va a dar una respuesta única, sino que usted va a empezar, bueno, profe, venga, le explico una cosa, venga, le explico una cosa. Aquí, para que hablemos de ventana ahora sí. Que no es que no, que el paciente de usted tiene 4 horas para hacerle el cateterismo, o tiene 24 horas, o tiene 12 horas para hacerle el cateterismo, o tiene 2 horas para hacerle la fibrinolisis. Bueno, vamos a explicar esta vuelta bien. Me llegó el paciente. Si yo sé que el paciente, yo le puedo hacer el cateterismo antes de las 2 horas, le hago el cateterismo. O sea, espero la media hora, una hora para hacer el cateterismo. Si yo veo que al paciente van a pasar más de 2 horas para poder hacer el cateterismo, entonces yo de una, pum, le hago la fibrinolisis. ¿Listo? Le meto su bolo fibrinolítico. Y lo traslado a un sitio donde se pueda hacer el cateterismo, porque el cateterismo igual se lo vamos a hacer, ¿no? Se lo va a hacer igual. Pero digamos, esto ¿por qué se hace así? Porque estos son análisis estadísticos, es porque se ha visto en los metaanálisis, en los estudios, pues en los análisis de los estudios, se ha visto que así se disminuye más la mortalidad y las complicaciones. ¿Sí pilla? Porque yo podría decir, ah, pues pucha, pero si igual le voy a hacer el cateterismo después, entonces, ¿para qué le hago esta fibrinólisis? Pues más bien, lo mando y espero y le hago su cateterismo, así pase el tiempo que sea. No. Si va a pasar más de 2 horas desde el diagnóstico hasta el cateterismo, yo le hago la fibrinólisis. Si yo sé que le puedo hacer la fibrinólisis antes de las 2 horas, pues entonces le hago la fibrinólisis. Si yo veo que le puedo hacer el cateterismo antes de las 2 horas, entonces le hago su cateterismo, ¿cierto? Le hago su cateterismo. No voy a esperar que el paciente no, que llegó y tintan, no. ¿Por qué es importante esto? Porque si el paciente me llega, yo le hago el diagnóstico y yo veo que van a pasar más de 2 horas para el cateterismo, yo le coloco la fibrinólisis en los primeros 10 minutos, o sea, se lo coloco ya, miren, 10 minutos. ¿Sí me entiende? Apenas yo sepa que van a pasar más de 2 horas,
para poder hacerle la vuelta esta. Listo el cateterismo. Entonces le coloco, pum, subo los fibrinolíticos de one en los primeros 10 minutos. ¿Sí pilla? Pero si yo veo que lo puedo trasladar antes de 2 horas, va a llegar allá antes de 2 horas y le van a hacer el cateterismo, entonces no le coloco fibrinólisis, sino que lo mando, hago lo que tenga que hacer, lo traslado, no sé qué, y le hago para que le hagan su ICP. ¿Sí pilla? Y la idea es que le pasen esa ICP antes de los 90, los primeros 90 minutos, ¿no? Que le hagan esa vuelta, pues. Espero se me haya entendido este pedacito aquí. ¿Listo? Espero se me haya entendido. Ahora, ¿qué pasa? El paciente, digamos que le hicimos su fibrinólisis, le metimos su bolo para hacerle pues la fibrinólisis. ¿Listo? Lo trasladamos al centro donde se le puede hacer el cateterismo. Entonces, cuando llega al centro donde se hace el cateterismo, entonces yo miro, cumple con los criterios de reperfusión, es decir, bueno, a este cateterismo que hicimos aquí, el que yo llamo primario. ¿Por qué lo llamo primario? Porque no hice fibrinólisis antes. Entonces es primario. Porque fue sin fibrinólisis, o sea, de entrada hice su cateterismo. ¿Listo? Ahora, yo voy a ver a mi paciente y voy a ver, después de 60, 90 minutos lo evalúo y veo si el paciente tiene los signos de reperfusión. Si el paciente tiene signos de reperfusión, ¿se acuerda los signos de reperfusión que le mostré allá en una diapositiva, que son los que muestra la profe? La profe, pues, de ustedes. Ahí se lo puse. Si el paciente cumple con estos criterios de reperfusión, yo le voy a hacer el cateterismo, pero ya tengo un rango. Ahí ya tengo una ventana más amplia. ¿Cuál sería mi ventana? Lo puedo hacer entre 2 a 24 horas. O sea, le voy a hacer una angiografía al paciente, pues para ver los vasos y tal. Y dependiendo de la angiografía, pues ahí yo veo si le hago la angioplastia y le pongo el stent. ¿Sí pilla? Entonces, a eso se le llama ICP sistemáticamente, que ya tengo entre 2 a 24 horas, ya tengo este rango, ya tengo este tiempo de ventana, o sea, tengo hasta estas 24 horas. ¿Sí? De 2 a 24 horas, porque supone que en 2 horas pues hice toda esta vuelta que estamos hablando acá, en las primeras 2 horas. ¿Listo? Y si el paciente, esto es si el paciente, digamos, hubo reperfusión con la trombolisis, o sea, recuperó el flujo sanguíneo con la trombolisis. Ahora, si el paciente no, digamos, no tiene signos de reperfusión, entonces yo qué tengo que hacer? Pues le tengo que hacer un cateterismo de rescate. Cuando hablo de cateterismo de rescate, que se lo voy a hacer ya, o sea, en el menor tiempo posible. No es que no, yo tengo entre 2 a 4 horas para hacer esta vuelta, no, le voy a hacer esa vuelta ya, inmediatamente. ¿Listo? Inmediatamente le voy a hacer esa vuelta a mi paciente. ¿Listo? ¿Entendimos eso? Entonces, mire lo que nos dicen acá. Acá nos dicen lo siguiente. Entonces nos dicen, ¿cuál es el tiempo de ventana para llevar al paciente a cateterismo y argumente? Entonces usted va a argumentar con toda la carreta que acabamos de dar, ¿cierto? Toda la carreta que acabamos de dar. Lo ideal es llevar al paciente a cateterismo en las primeras 2 horas. ¿Listo? Llevarlo en las primeras 2 horas. Pero si no se puede llevar en las primeras 2 horas, ese es el tiempo que yo tengo ideal. Antes se decía 4 horas, ahora 2 horas es el tiempo ideal, ¿cierto? 2 horas. Si en esas 2 horas yo no pude llevar no puedo llevar al paciente, yo veo que no voy a poder llevar al paciente al cateterismo, entonces ¿yo qué hago? Le hago la fibrinólisis, ya, o sea, si le hago la fibrinólisis ya en los primeros 10 minutos, ¿cierto? Le hago la fibrinólisis ya. ¿Y qué hago? Fibrinólisis ya. Lo mando al sitio donde le puedan hacer el cateterismo. Allá le van a evaluar si hay signos de reperfusión o no. Si hay signos de reperfusión, yo ya sé que tengo otras 24 horas para hacer el cateterismo, ¿sí? Ya que el cateterismo sistemático, o sea, es lo sistemáticamente que decía. Y si el paciente no tiene signos de reperfusión, pues le hago el cateterismo de inmediato. ¿Listo? Esa es la vuelta. Eso es lo que usted va a explicar así. O sea que a la larga serían 24 horas siempre y cuando lo hayamos hecho la fibrinólisis y el paciente tenga signos de reperfusión. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. O sea, no es que aprenderse una cifra pues exacta que 2 horas, 4 horas solamente así porque sí. No. ¿Listo? Y no olvidarse de las primeras 2 horas pues que estamos hablando. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cuál es el tiempo de ventana para este paciente? Entonces usted mire el paciente, mire las horas y me dice usted, bueno, ¿qué es lo que pasó con este paciente? ¿Cuánto tiempo lleva este paciente desde el TIN hasta el diagnóstico?
Y ahora nos dicen, ¿por qué no se llevó este paciente inmediatamente a cateterismo en la clínica de urgencias de Cali? Entonces, mire, cuando el paciente llega al cateterismo en la clínica de urgencias de Cali, ¿por qué no se llevó el paciente al cateterismo apenas llegó aquí? ¿Listo? ¿Por qué no se? Ah, bueno, ustedes me van a decir esto, ¿por qué no se llevó al paciente aquí? Miren el caso bien, miren lo que pasó. No se confundan aquí cuando lean lo que está pasando pues en Palmiro, lo que está pasando en el puesto de salud. ¿Listo? ¿Qué pasó con este paciente cuando llegó aquí a esta clínica en Cali que no le hicieron el cateterismo? ¿Listo? Yo les voy a dar parte de la respuesta ahorita que analicemos los electros. ¿Listo? Pero aquí está la respuesta. ¿Listo? Bueno, a ver si me entendieron, porque pues tampoco la vuelta es que, sí me entienden, a ver si entendieron por lo que les acabo de decir. Listo, ahora mire aquí los electros, vamos a analizar los electros. Aquí los electros a usted le están diciendo que el paciente tenemos que ver, no podemos fijarnos en estos primeros, este no sabemos a qué hora fue, pero este ya se supone que es mucho después. Este que es a las 2. Este otro que es a las 2:27, este es a las 2:27. No, tenemos que ver el de la 1. Mira, aquí tenemos el de la 1:38, que suponemos que este es el primero, ¿cierto? Rubén Darío Osorio, a la 1:28. Vamos a ver cómo tiene este señor esta vuelta. Ustedes, obviamente, tienen que estudiarse electro completo. ¿Me entiende? Tienen que estudiarse todo electro. Aquí esto sería otra clase, todo. Porque a veces les han preguntado. Mire que hay cositas tan simples como le dicen, ¿cómo está calibrado este? Una vez le preguntaron esto, ¿cómo está calibrado este electro? ¿Sí ve? Y la gente no tiene ni idea de calibración. ¿Sí ve? Mire que a usted le aparecen acá unos numeritos, no se van a olvidar de esto. Pues me imagino que ustedes ya lo saben, obviamente. Mire que acá dice 25 milímetros por segundo. Mira que 25 milímetros por segundo, 10 milímetros por milivoltio. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué significa esto que 10 milímetros por milivoltio? Yo le podría preguntar a usted. ¿Sí me entiende? Entonces usted tiene que saber. Yo le puedo preguntar, ¿cuánto equivale este cuadrito pequeño en tiempo? ¿O cuánto equivale en milivoltios? Le puedo preguntar a usted. ¿Sí pilla? ¿Eso de qué depende? De la calibración, de esta calibración que tiene aquí, esta calibración. Entonces ustedes tienen que saber eso. ¿Ya? Que me imagino que ya lo saben y tienen que saber más o menos qué es el electro, o sea, qué es esto, qué es la onda P, qué es el complejo QRS. Bueno, me imagino que ustedes medianamente pues tienen que saber ya esas cosas y si no las saben pues tienen que estudiar. Bueno, entonces miremos este electro. Aquí lo más llamativo que vemos, a usted ya le dijeron allá arriba que era lo que tenía, o sea que usted no se mate su cabeza, le van a decir que este señor tiene que una elevación del ST en D2, mira aquí está D2, mira que D1 está más o menos medianamente planito, usted ve D2, efectivamente, ampliemos esto, pues tiene una elevación del ST, porque mire que la línea isoeléctrica venía por aquí más o menos, la línea isoeléctrica deberían ir por aquí. Bueno, espero que estén viendo el puntero, yo creo que sí, porque lo tengo que capturar el puntero, sí. Entonces la línea isoeléctrica viene por aquí, o sea que este complejo QRS debió haber bajado hasta aquí, pum, hasta aquí, seguir aquí y ahora sí hacer su onda T. ¿Sí ve? Y ahora sí su onda P. Pero mire que no, el punto J, que es donde termina el QRS y comienza este segmentico aquí ST, entonces usted ve que está acá arriba, está subido. O sea que a esto es lo que llamamos elevación del ST. ¿Sí pilla? Una elevación del ST, porque debería venir aquí con la línea isoeléctrica. Entonces tenemos el ST evidentemente elevado. ¿En dónde? En D2 está elevado, en D3 está elevado. Miren, D3 aquí, aquí se ve muy bonito esto, parce. Mire, esta línea isoeléctrica aquí muy bonito porque le cae aquí, precisito aquí en uno de los cuadros grandes, ¿sí ve? Entonces mire que está, ¿qué tan elevada está? Está elevada casi 4 cuadritos pequeños, casi 5 cuadritos pequeños, está elevado el ST. ¿Sí ve? ¿Se acuerda que por allá decíamos que uno de los signos de repercusión es que descienda por lo menos el 50%? Entonces, si está elevado a 4 cuadritos, ¿cuánto debería descender para yo decir que hay una reperfusión, que hubo reperfusión? Pues debería descender por lo menos 2 cuadritos. ¿Sí pilla? Pilla, ¿cómo es esta vuelta? Ya me está cogiendo la retarde, a las 2:26, me está cogiendo la tarde para irme a hacer un evento que tengo por allá. Bueno, entonces, vamos a acelerarle aquí. Entonces, tenemos la elevación del ST. ¿Cierto? Entonces está evidentemente elevado el ST en D2, evidentemente elevado en D3, evidentemente elevado en ABF, o sea, está increíblemente elevado. Aquí en ABL usted aquí ve elevación del ST, no, entonces usted lo ve como descendido. En ABR ve elevación, no, aquí ve la inversión de la onda T, que eso pues es lo que debe ocurrir ahí en esas derivaciones. Acá usted tiene B1, B2,
B3, B4, B5 y B6 tiene elevación del ST, pues no tiene, bueno, aquí pareciera que hubiera una elevacióncita del ST aquí en B6, que es como lo lateral, pues digámoslo así. Pero en el caso que usted tiene que estudiar sin infarto, ¿no? Porque aquí hay muchas cosas que hablar y no que no quiero enredarlas, porque no sé qué tanto sepan. Entonces quiero hablarles solamente de lo que a ustedes les importa, que es la elevación del ST en D2, D3 y AF, que es el diagnóstico que ustedes ya tienen. ¿Sí? Entonces lo tiene reelevado. Mire que aquí veamos solamente de 3 lo tiene reelevado, incluso aquí parece que lo tuviera más elevado aquí a la 1,53, parece que lo tuviera más elevado. Bueno, esto ya es a las 5 de la tarde, vamos ahora sí a los de las 2 de la tarde. Aquí, mire, ¿dónde está? Bueno, aquí no está D2, aquí está B1, B2, B3, aquí no está, no nos interesa esto. Aquí tenemos a las 2:11, tenemos D2, mire que aquí ya baja un poquito, bueno, ni tan poquito. Aquí tenemos, estamos aquí, mire que tenemos uno, 2, 3, 4 cuadritos, o sea, no ha bajado mucho. Aquí tenemos D2, D3, bueno, claro que mire que D2 sí se ve como que ha bajado mucho, ha bajado un poquito, pues digámoslo así. Este es a las 2:27, vamos a ver cómo está. Ha bajado un poquito, mire que aquí ya se nota bastante que ha bajado. Aquí ya se nota en D2 que ha bajado bastante, aquí ya se nota en D3 que ha bajado. Aquí en D2 ha bajado más del 50%, evidentemente sí, ya ha bajado más del 50%. Aquí en D3, evidentemente ha bajado, mire que ya está en dos cuadritos. ¿Sí ve? Este punto J, mire, ya está en dos cuadritos, prácticamente un cuadrito. O sea, ha bajado, o sea que aquí ya le tuvieron que haber hecho la terapia de reperfusión. Acuérdate que la terapia de reperfusión, a pesar de que el paciente llegó a Cali a las 4, la trombolisis se le hicieron fue allá, no sabemos a qué hora. Entonces suponemos que fue más o menos por estas horas, ¿cierto? Porque suponemos que a la 1 el paciente llegó al puesto de salud y le hicieron el electro en el puesto de salud, suponiendo que le hayan hecho, que llegó y le hicieron el electro rápido en los primeros 10 minutos, que es lo ideal, ¿no? Hacer el electro en los primeros 10 minutos. Entonces a la 1, mira, a la 1:30, ¿cierto? Supongamos que le hicieron el electro a la 1:30, lo mandaron a la TIN, a la clínica de Palmira, a la clínica y le hicieron la terapia de reperfusión y a las 2, pues ya ha pasado algunos minutos pues de la terapia de reperfusión, a estas 2:30 que le están haciendo otra vez el electro. ¿Sí ve? Y vemos el descenso del ST es, pero evidente. Mira, a las 2:38 ya se ve el descenso del ST, es evidente. Es increíblemente evidente. Entonces la pregunta aquí es, y vamos a ver el de las 5 que tenemos otro acá a las 5 de la tarde, antes de la UCI, porque en la UCI entró a las 6, ¿cierto? Mire el de las 5 de la tarde. Aquí vemos en este de las 5 de la tarde, pareciera que se estuviera elevando un poquito, o sea, bueno, está bajito, no, está bajito, está re bajito, está re bajito. Mire, tenemos uno, dos cuadritos, los mismos dos cuadritos. O sea, diferente a los cuatro o cinco cuadritos que teníamos al principio, cuando le hacen el diagnóstico, ya el ST bajó casi que dos cuadritos. O sea que tenemos, y el paciente no tiene dolor, que es lo importante. Bueno, aquí ya prácticamente le estoy dando la respuesta a la cosa que le está diciendo que tiene. El paciente no tiene dolor, porque a pesar de que nos dicen allá arriba, cuando le hacen la trombólisis, nos dicen que es una trombólisis fallida porque el paciente sigue con dolor, nos dicen ellos allá arriba. Pero cuando el paciente llega acá, ya no tiene dolor y usted pone a revisar los electrodos, usted ve que el segmento ST ha disminuido. O sea que probablemente cuando dijeron allá trombólisis fallida no esperaron los 60 o 90 minutos o no analizaron bien. Porque no es una trombólisis fallida, porque tiene, miren, es un paciente que no está inestable hemodinámicamente, no tiene alteraciones eléctricas, ¿se acuerdan? No está inestable hemodinámicamente. ¿Cierto? Porque todo lo que nos dicen que está bien, por ahí nos dieron un poquitico una ingestación yugular, pero pues bueno, no está inestable hemodinámicamente, tiene su presión bien, hasta la saturación está bien, no tiene signos, no tiene dolor y hay una disminución evidente de más del 50% de el ST. ¿Me entiende? O sea que este señor evidentemente tiene una reperfusión, tiene signos de reperfusión, por lo tanto usted no tiene necesidad de hacerle un cateterismo ya, o sea, de urgencia. O sea, el paciente, usted dice que no, que vamos a hacerle cateterismo ya. No, no hay necesidad. ¿Por qué no hay necesidad? Pues por lo que le acabamos de decir. Porque si hay signos de reperfusión, usted lo que hace es su ICP sistemática, o sea, tiene hasta 24 horas para hacerla. ¿Sí me entiende? Si no hubieran signos de reperfusión, sí habría que hacer un ICP de rescate ya en el menor tiempo posible. ¿Sí pilla? Entonces ahí tienen la respuesta a todas sus preguntas. Solo usted lo único que tiene que hacer es usted calcular el tiempo que tiene el paciente desde el diagnóstico hasta, bueno, el cateterismo que le iba. ¿Cuánto tiempo lleva el paciente desde el diagnóstico, mejor dicho? Calcúlelo usted ahí.
Ok, ya con las horas, ya tomamos el diagnóstico, vamos a tomar el diagnóstico cuál, para calcular el tiempo de ventana que tiene ese paciente, ¿no? La ventana que tiene ese paciente. Vamos a calcular que le hicimos el diagnóstico desde el primer electro, que es el de la 1:38, que es cuando vemos la elevación del ST. ¿Sí pilla? La elevación del ST. Entonces usted va a decir aquí, porque acuérdese que nosotros empezamos pues a hablar de estas vueltas. Ay, no me hagas eso. Es desde que se hace el diagnóstico y desde ahí empezamos ahora sí a contar. ¿Listo? Bueno, muchachones, entonces esa es medianamente la vuelta. Mire que les hablé bastante, les hablé 1 hora 19. Ya con eso es más que suficiente. Ustedes tienen que estudiarse todo. Obviamente tienen que estudiarse todos los medicamentos, la dosis, no sé qué, además porque les sirve a ustedes para la vida, porque ustedes no están estudiando para ir a responder 5 preguntitas, lo que están estudiando es para la vida, para atender a los pacientes, etcétera, etcétera. Entonces aprovechen esta oportunidad para estudiarse todo. Ahí estudian medicina interna, están estudiando pediatría, están estudiando todo. Bueno, mentira, pediatría no. Pediatría yo les hablé de pediatría un poquito pues por el tema de los percentiles, que es donde uno más ve, habla de eso. Listo, pero ahí están estudiando todo, fármaco, oficio, inmundo. Listo, muchachones, entonces, y cualquier duda me escriben pues ahí al WhatsApp.